normas jurídicamente internacionales que se regula, Hay que un regulan concepto los sujetos. específico, no, regulan los Claro, estados, ¿eh? Chicos, que los esa Elba, música que sujetos Elba, yo regulan sé. los esa sujetos de la música, comunidad escuchen chicos, internacional. ¿quién puede apagar esa música? Sí, Por por favor, favor, que porque no apaguen los se le escucha a los micrófonos, compañeros. que apaguen los micrófonos. Hola, ¿me escuchas? Chicos, Por favor, que apaguen los alguien está mirando micrófonos. la tele y no apaga el micrófono, por favor, chicos, no nos vamos a escuchar así. Ahí está. Bueno, Martín, si yo te pregunto, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Sí, primero vos tenés que decirme a qué rama al pertenece. público, Derecho, público, internacional derecho público. internacional público, muy bien, por Sí, ahí empezás. sí, Entonces, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una rama del Derecho Internacional sí, Clásico, cuyo objeto es, ¿cuál? Esto lo dice Rey. sí. Hoy te dije lo que puso la ONU, protección, Y ¿y qué promoción más de las tenemos Claro, que hacer? proteger a libertades. los hombres. Promoción de las libertades, exactamente, de las libertades. Tienen que anotar este concepto porque es Sí, pregunta, porque la doctora Nazaruca había dicho que confundían derecho humano con lo que es derecho internacional de los derechos claro. humanos. Entonces, acuérdense, ¿cómo van a responder esto? Tiene que decir, bueno, el derecho internacional de los derechos humanos concretamente y razonablemente, si ustedes dicen derecho internacional de los derechos humanos, es porque derecho internacional, nosotros ya sabemos que hay un derecho internacional público, ya sabemos que hay un derecho internacional privado, y obviamente el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, pertenece a la rama clásica del derecho internacional, y piensen, ¿cuál es el objetivo de este ordenamiento mundial, por decirlo así, de este sistema interamericano de protección? Porque en América es un sistema, después tenemos la Corte Europea, después tenemos la Corte Africana, pero este sistema interamericano tiene toda una serie de obligaciones que se traducen en los tratados. Entonces, piensen, este derecho internacional de los derechos humanos tiene una finalidad. Entonces, ustedes empiezan diciendo, pertenece a la rama clásica del derecho internacional del derecho público, del derecho internacional clásico, cuyo objeto, porque tienen que decir la finalidad, es la protección. ¿Por qué? Porque obviamente no queremos una segunda guerra mundial, y obviamente la ONU ya dijo, hay una fe en la dignidad y el valor de la persona humana. Entonces hay que proteger y promover, no solamente proteger, sino también promover las libertades fundamentales ¿de quién? Del ¿De quién, hombre. Martín? Del hombre. Por- El hombre y, que, funcional. y que la Hola, chicos. violación de esto, Elba, disculpa. ¿sí? Hola. Eh, ¿Sí? yo quiero dar si me permitía, un concepto de lo que dijo la doctora Nazaruca. Sí, por favor. La doctora Yo estoy diciendo Nazaruca, yo estoy explicando el de Rey. Vos sí, si querés, podés escribir para escribir mejor o dictarle a los chicos para que tengan. bueno, pero es bastante cortito, Bueno, porque dice, el escuchen, derecho chicos. internacional, dale, eso es de lo que dijo la doctora Nazaruca en clases. El derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho que va a estudiar a los derechos humanos. En cambio, los derechos, perdón, hablé del derecho internacional de los derechos humanos. Es Mejor que una lo rama del primero. derecho que va a estudiar. Bueno, dale. Después dice Mejor que lo que los primero. derechos humanos son la protección a la vida, derechos civiles, políticos, económicos, Ahí culturales. ahí falta El algo. derecho internacional, Bueno, dale, sí, sí, sí. claro, Ahí falta algo sí porque falta, pero es solamente una distinción. El derecho internacional de los derechos humanos estudia los derechos humanos. En cambio, los derechos humanos son protección individual, derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales pero ¿qué son los y derechos eso. humanos? Ahí vos estás dando la clasificación, estás dando. Porque nosotros tenemos el Tratado de Derechos Civiles y Políticos, y después tenemos los DEX, que los van a dar en el segundo cuatrimestre, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero ¿qué es el derecho humano? El derecho humano es el derecho propio de la naturaleza humana. O sea, es propio del Así hombre, es. y te lo dice Rey. Independientemente del lugar y donde se halle el hombre, este es derecho propio de la naturaleza humana. Y como, bueno, lo dice la doctora Nazaruca, el derecho internacional de los derechos humanos, además de ser una rama del derecho internacional clásico, estudia los derechos humanos, pero también fíjense que en la práctica y en la historia
estamos viendo que este derecho internacional de los derechos humanos que está conformado por este sistema interamericano, que a su vez tiene los tratados, que a su vez tiene toda una serie de órganos que protegen, por un lado los que promueven, que es la comisión, ¿cuál es la función principal de la comisión? Acá ya vamos con el último punto. La función principal de la comisión, ¿cuál es? Exactamente, Gisela, promocionar la protección y la defensa de los derechos humanos. Entonces está todo Chicos, absolutamente relacionado porque este derecho... ¿pueden esperar ahí un poco? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, pero ya Sí. se pisaron todo entre las dos cuando habló la otra compañera. Esperen que termine una porque yo realmente me mareo todo. Pero Se la compañera pisan ya había terminado, ¿o no? Martín, ajusta más tu concepto. Pésimo el concepto de Martín. No, No, estamos, chicos, mirá. no le digan así. Escuchá, mira. Es que así van a ¿tenés? aprender, chicos, así van a aprender. Ahora Martín no se olvida nunca más el concepto de derecho Escuchá, humano. Carlos. Derecho Sí. internacional humano. A ver, Carlos. Martín, danos un concepto de derecho Bueno. humano y derecho... Yo todavía En- encima no me terminaron de escuchar a mí de lo que era el concepto de que dio Rey. Chicos, esperen que le termine ese concepto. Escuchá, Carlos. Entonces, Martín, escuchá, después le decía a Carlos, Sí. escuchaba a Martín. Entonces yo te digo la protección y promoción de las libertades fundamentales del hombre. ¿Qué pasa si se viola esto? ¿Qué hay? Responsabilidad del Estado. Muy bien, Carlos, Responsabilidad. responsabilidad internacional estatal. Entonces, este es el concepto que da Rey, lo tienen que saber. Ahora sí, la compañera puede aportar las Sí. características que dijo la doctora Nazaruca, si quiere, para que repita, Y porque después le Florencia escuchamos a lo dijo. Martín. Después le escuchamos a Martín. Martín nos va a dar la definición de derecho humano y ahí ya vamos a ver la diferencia. ¿Sí? La compañera que estaba hablando de lo que dijo El que Nazaruca. sigue. ¿La ¿Yo? compañera quién era? ¿Yo era Betania? Sí. No, ya lo Sí, dije. volvé. Ya dije No. todo lo que tenía que decir. No sé si quiere que Ah, repita. bueno, por eso Florencia ya había terminado, Betania, por eso ya estaba haciendo la diferencia. Entonces, la doctora Nazaruca dice que el derecho internacional de los derechos humanos estudia, entonces, los derechos humanos y después dijo la clasificación de los derechos humanos. Pero si a usted le preguntan qué derecho humano, ¿qué vas a decir, Martín? Sí, yo le quería decir a Carlos, vos tenés, Carlos, dos conceptos que Sí. dice Sebastián Rey. La primera, donde el título Derecho Internacional Público, ahí da un concepto. Y después más adelante, en donde dice acá, la creación... Muy bien, Martín, eso podés. Fíjate, Martín, si a vos te preguntan derecho internacional de derechos humanos, primero das ese concepto. Claro, ese es el que fue ¿Sí? que yo te Vos, di. vos sos concreto, sos Sí. concreto. Le podés agregar también después que Rey da un concepto de derecho internacional De los público derechos humanos. y ahí decís que justamente es de la rama clásica que Claro. ahí puedes completar tu respuesta diciendo, bueno, yo voy a decir que el derecho internacional de los derechos humanos es la rama clásica del derecho internacional público y que a su vez Rey dice que, y ahí estás dando la respuesta perfecta, porque Claro. estás complementando aparte- la información. Aparte acá te Pero tenés dice... que saber qué es el derecho internacional, Claro. qué es Y acá aparte te el derecho dice... internacional de los derechos humanos. Aparte acá te dice, es un conjunto ordenado de normas. Muy bien. Y ahí, ¿por qué dice ordenado? Porque después de esto, anterior o posteriormente, dice que los estados adquieren soberanía y cuando adquieren la soberanía, o sea, la independencia, dice que el estado es intérprete, es juez, Exactamente, o sea, no hay el juez, cooperación todo. internacional. Hay una desorganización No hay total. cooperación internacional. Claro. Exactamente. Por eso. Por Y eso, después dice, por eso ahí ves vos, ahí ven la finalidad del derecho internacional público y después ven cómo van evolucionando Claro. y el hombre ya tiene una fe, como dice la ONU, en que tiene que defender el derecho fundamental del hombre. Entonces, indudablemente, el derecho internacional del derecho humano va a surgir de, como muy bien lo explicó Martín, del derecho internacional público, del derecho, porque estamos hablando del derecho que rige las relaciones entre los estados, Exacto. que como muy bien lo dijo Martín, Sí. tiene que generar un orden, porque estamos hablando de derecho. Bien, sí, Martín, acá ¿sí? sigue diciendo Contándole. que es una relación entre sujetos de comunidad internacional y esos sujetos, ahí se tiene que explicar que no son personas físicas, sino que en este caso son los estados que tienen capacidad jurídica. ¿Para qué? Que A ver, tienen, te pregunta ahí. ¿Capacidad jurídica para qué? ahí me
mataste, che, porque esa parte yo no... Para contraer obligaciones Y internacionales. muy bien, Carlos. Martín, ¿Y para cómo lo contraer contrae las obligaciones. obligaciones internacionales? Ah, ¿Mediante ok, qué? gracias. Gracias. Carlos, ¿mediante qué se contrae obligación A través de los internacional? tratados. Muy bien, Carlos, perfecto. Mirá si te hacen toda esa seguilla de preguntas y le decís, perfecto. Ahí ya estuvieron relacionando todo, punto 1, punto 2 y punto 3. Lo dijeron ustedes mismos, chicos, o sea, el derecho internacional de orden público es una relación entre estados, tiene que seguir un orden público, y después sigue el derecho internacional de los derechos humanos, que pretende la cooperación internacional, cuyo objeto es la protección y promoción de los derechos humanos, como bien lo dice Rey, de los derechos fundamentales del hombre, como lo dice el preámbulo de la ONU, y cuya violación genera responsabilidad internacional estatal, porque como muy bien lo dijo Martín y Carlos, los estados son personas jurídicas, tienen capacidad ¿para qué? Para celebrar, adherirse a tratados. Obligaciones. ¿Y qué son los tratados? Acuerdos bilaterales o multilaterales, que hoy le había dicho, para contraer obligaciones. ¿Y qué pasa si no se cumple con esa obligación en un tratado de derechos humanos? Trae responsabilidad. ¿Qué pasa, Consecuencias. Ulises? Trae ¿Qué responsabilidad. pasa, Ulises? Ulises, ¿qué pasa si un Estado no cumple con los tratados de derechos humanos? Trae responsabilidad internacional Muy con los bien. otros estados. Responsabilidad internacional Con los otros estatal. estados. Ahí ya tienen el concepto de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Quién controla esto, les pregunto? ¿Esto está así nomás? ¿O hay Hay un control de constitucionalidad y de convencionalidad. El de constitucionalidad depende del órgano judicial nuestro interno y a través de la Corte Suprema. el control de convencionalidad? ¿Cuál es la finalidad del control de convencionalidad, Carlos? Que haya compatibilidad entre el orden interno y las normas del derecho internacional. Más concretamente, del Corpus Iuris de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí viene el control de convencionalidad. Sí. Pero ¿cuáles son los dos órganos que se encargan de esto en el sistema interamericano? Porque le pueden preguntar, ¿cuáles son? La comisión, los medios de protección. Y la Corte Muy bien, muy bien. La Comisión y la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional Americana. Muy bien, chicos. La comisión se encarga de promover y la Corte se encarga de ¿qué? ¿Sí, Ulises? Permiso, el doctor Julián había dicho, el control de convencionalidad lo que tiene es garantizar la vigencia de los derechos humanos. Por eso estamos hablando de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y con respecto a lo que decía el compañero, la parte de constitucionalidad, lo importante es, lo que persigue es lograr la compatibilidad del derecho interno con el derecho internacional. Llegar a sostener la supremacía constitucional. O sea, la compatibilidad constitucional. Es lo que a nosotros nos dijo lo que dice Ulises. El derecho constitucional garantiza la supremacía constitucional. Exacto, Florencia. Más, garantiza. Y lo de convencionalidad, ¿te acordás, Florencia? Pero ¿qué más tienen que tener en cuenta en el control de constitucionalidad? Pero no estamos yendo por todos los temas, vamos a seguir después de la reforma del 94 para relacionar. Tienen jerarquía constitucional los tratados. No como el artículo 31 que fijaba la orden de prelación en el orden nacional y de acuerdo al artículo 27 en cuanto al orden público provincial. En cambio, con la reforma del 94 se produce un cambio fundamental que es donde se le da jerarquía constitucional a los tratados, pero que no se incorporan como derecho interno, sino que tienen esa jerarquía. Eso es importante tener en cuenta la jerarquía de los tratados. Eso nomás te quería agregar, Ulises. La jerarquía que también se tiene en cuenta en el control de constitucionalidad. Seguí, Ulises, preguntando lo que le quería preguntar a Florencia. Sí, seguí, por favor. No. Esas dos cositas que dijo Florencia. Uno, cuando hablamos de constitucionalidad, es lo que hizo garantizar la supremacía de la Constitución Nacional. Y cuando hablamos de convencionalidad, ¿por qué? ¿Cuál es el fin? Decía él, ¿cuál es el fin del control de convencionalidad? Es garantizar la supremacía de los tratados de los derechos humanos.
Esas cositas nomás, lo que él resaltó sobre todo en esa clase. Y es lo mismo que estamos diciendo, es a quién le corresponde, digamos, eso, Ulises, dentro del derecho interno de un Estado. Yo no me quiero explayar sobre si vamos a hablar de convencionalidad. No, estamos haciendo una relación de todo, porque el profesor no te va a ir preguntando por tema, te puede hacer diferentes preguntas. Y vos tenés que saber. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿O cómo le pregunta? Respecto al control de convencionalidad, había una disposición o una manera de entender que teníamos que el control de convencionalidad, ¿qué es? ¿Cuál es el objeto del control de convencionalidad? Una cosa es que se entendía que era... ¿Cómo, Estela? ¿Cómo les toma la profe? La profe, al chico le digo que la profe hizo una pregunta, nada más que tenía que responder lo que usted dijo, Elba Romero. Yo le digo porque yo sé que las profesoras pueden seguir el temario como no, chicos. Claro. ¿Y qué pasa si les sale del orden? Eso es lo que les dije. Ustedes tienen que relacionar todo. Sí. No te enojes, Exacto, así es. Elba Romero. Perdón, profe. Sí. Elba Romero. Perdón. Pero yo tenía entendido que algunos chicos, compañeros míos, dijo que la Nazaruca nos lleva al temario. Y bueno, por eso le estoy diciendo que tiene que, Nazaruca relaciona todo, chicos. Por eso, Ulises, no te enojes. No, yo no me enojo. Por eso yo le dije, por eso digo que se lleve. Yo le comparto algo a todos los compañeros, algo muy personal. Pero por ejemplo, para estudiar fuentes, por ejemplo, para estudiar, en mi caso, fuentes, yo tengo que saber 3 cosas importantes: fuentes materiales, formales y las dentro de las formales y las estrictas. ¿Dónde está la estricta? Todavía no pasamos de eso. Ulises, todavía no pasamos de 1 a 2. No, estamos relacionando nomás. Yo lo que te quiero decir es que si no tenemos en la cabeza lo mismo. Arrancamos de esta parte donde que la autora Elba Romero. Estamos siguiendo porque yo no quiero que después le hagan una pregunta desarmada de la guía de tema y se pierdan. Porque pasa, a mí me pasó. ¿Entienden? Sí, no. Yo no sé si le van a ir tomando punto por punto. Si es punto por punto, excelente. Pero ahora, como bien lo dice Ulises, a ver, Ulises, contame qué son las fuentes. ¿Qué tipo de fuente tenemos en el derecho internacional público humano? Le sigo a ustedes, escucho, no hay problema. No, pero ¿está bien? ¿Quién quiere colaborar con eso? Sí, lo que son las fuentes, nomás te está diciendo la profe que no hay diga problema. Yo lo que quiero compartir es de cada, por ejemplo, yo le hablo personalmente, lo que me sirvió a mí. Si vamos a estudiar convencionalidad, bueno, hacer 3 patitas para hablar de convencionalidad. Si vamos a estudiar constitucionalidad, las 3 patitas. Pero estamos haciendo una relación, chicos, y también estamos hablando de todo. Ahora te pregunto a vos para seguir con ahora te pregunto a vos para seguir. Hablemos. Consiste, nomás te está haciendo la autora. ¿Qué es la fuente? Disculpen, pero yo creo que el compañero está queriendo explicar algo y sí, quiere explicar de orden. Entonces, vamos a estudiar como él quiere, no hay problema. Pero les digo que pueden preguntar de cualquier manera. Muy bien, a ver, Florencia. Contame qué sabes de fuentes. Voy a hablar porque yo estoy escuchando nada más cómo se manejan ustedes. A mí me gusta ir por temas, ¿sabes por qué? Porque a esta altura del partido, este tipo de relaciones que estamos haciendo es fantástico para una semana atrás. Ahora con el parcial, necesitamos control de convencionalidad, tal cosa. Ahí ya enganchamos dentro del control de convencionalidad, Florencia. Con la relación que hicimos. Déjame terminar de Te estoy preguntando si sabes, ¿por qué respondí así? Tranquila. No, porque no quiero. Bueno, listo. Hagan como quieran. Me preguntaste. Democrático, te estoy preguntando si te quedó. No, chicos, si van a tener este humor, yo la verdad que no.
si es me voy a democrático. no voy a No, para un no poco, voy ¿para qué a me preguntas? Elba, Mejor por pero estoy contestar. favor, preguntándote Elba, bien. No Elba, sé. querida, no te enganches con estas cosas, mejor salite nomás y listo, porque sos la mejor persona. Porque todos están nerviosos y creen que todos van a aprobar. Si no estudiaste, jodete, más o Pero no, menos. chicos, ¿por qué se Así. enojan así? Estamos yendo, vamos a ir por orden entonces, y ahí estamos todos de acuerdo. Pero no me Pero gusta que me Elvita, griten. tener todas las posibilidades y tener el encanto y tener la paciencia y todo se enoja. No, lo No que sé si pasa es es que la no quiero pandemia o que qué, me griten, pero chicos, porque yo les respeto a todos. La verdad que no me yo también, gustó como la Elvita, viste que compañera me yo, gritó. No, sí, no sé viste que por qué la Elvita, compañera me gritó así, pero a mí yo me siento mal cuando me gritan, chicos. Me siento yo mal, Elvita sinceramente. nunca te No, no, grité, te defendí siempre. no, no, lo estoy diciendo Elvita por la siempre te compañera defendí. Florencia que me Sí, gritó. la O sea, verdad, yo me siento la mal. verdad. Por eso le dije lo que le Pero dije. vamos, Y el anterior también le dije lo que le dije, bueno, porque está tú bien, tenés chicos, la no vamos a paciencia, pelear. Yo me pongo muy, siempre, muy sensible, me da ganas de llorar cuando me tratan mal. no, Así que, no, chicos, Elvita, no tengamos esta predisposición. ¿Sí? vos Elvita sabés Relájense que no te porque no es entiendo. la idea. Seguimos con los Decirme, puntos Elvita, del programa, de la bolilla 1, por lo menos. Vamos a seguir con fuentes. Entonces, tenemos dos tipos de dale, fuentes. Las fuentes fuente formal y fuente materiales y las material. fuentes formales. Las fuentes materiales, como lo dice bien Rey, son esas razones de orden histórico, ético y filosófico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay toda una evolución histórica y aún político que va a indicar qué es lo que regula normativamente un determinado comportamiento. Entonces, si a ustedes le dicen que es una fuente material, denme un concepto de fuente material. ¿Cómo van a responder? ¿Cómo respondería Ulises? Las fuentes materiales son todos aquellos hechos que Bien, de una u otra manera empujan al legislador a buscar la solución de ellas, que exactamente. podemos ¿De nombrar las qué es cuestiones hecho? sociales, Muy culturales, bien. económicas. Y Son las filosófica. razones, son lo que Muy bien, motivan al perfecto. legislador para poder realizar esas fuentes formales. Y las fuentes formales tenemos en sentido amplio, que está la Muy jurisprudencia bien, y la doctrina, muy y la bien, interpretación que ellas dan, y en sentido estricto, y esto es lo más importante de la muy materia, bien. tenemos dentro del artículo 38 del reglamento nuevamente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ella vamos a expresar dentro de esos grupos principales que tenemos las convenciones, la costumbre y los principios generales del derecho. Son Muy tres bien. puntos fundamentales Eso es dentro pregunta del de parcial. estatuto. Luego Entonces, vamos a ir a este punto que es lo más importante de interpretar, que me costó mucho a mí, el ius muy bien. cogen están dentro, debemos tener en cuenta dentro de la fuente. ¿Por qué? Porque son el grupo de principios básicos mínimos que todos los estados deben tener en cuenta. El ius cogen es un grupo, sí, señor. Disculpe. ¿Sí? Yo siguiendo lo que la profesora Nazaruca dijo que además de esas fuentes se reconocen dos más, que una es obligación universal que se rige sobre estados de respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y el otro es el ius cogen, que Es lo que dijo, los tratados es lo que dijo el compañero Ulises. Yo les digo que Ulises está diciendo que hay normas, ius cogens, que forman este orden público del derecho internacional de los derechos humanos, que son normas imperativas. Es decir, que no admiten prueba en contrario. Esto tienen que saber qué es el ius. Claro, pero la profesora dice que aparte de esas, hay sí, dos más, que es la obligación universal de los estados de respetar y garantizar los derechos de conformidad con la Carta. Después el otro es el ius cogen. Yo tengo eso que dijo la compañera,
como además de lo que está en el estatuto específicamente, tenemos dos fuentes adicionales. Uno, la obligación, como dijo la compañera, de respetar y garantizar esos derechos humanos, y la otra segunda, del ius cogens, que como decía la profe, el ius cogens no están dentro del estatuto. O sea, lo único que vamos a encontrar dentro de nuestro estatuto son las convenciones, la costumbre y los principios generales del derecho. Lo otro está, estas dos fuentes adicionales. Pero cuando hablamos de fuentes, yo entiendo a qué va a remitirse el juez cuando tiene un problema y él tiene que buscar la solución. Y el ius cogens yo no entendía qué era el ius cogens. Cuando uno examina, que dio algunos ejemplos la profesora sobre un ejemplo de ius cogens, tratados sobre la tortura, Un tratados ejemplo sobre... también de ius Tampoco cogens es... Tampoco es basarte en el que van a decir, porque el rey dice bien claro, el ius cogens es esto. O sea, no te puedes Es basar una en otra norma cosa porque, imperativa, ¿sí? claro, pero no Es puedes una basarte norma después que no qué admite van a decir. otra norma en contrario que esté dispuesta por ella. Sí, ¿Entienden? Pero está bien como explicó el compañero. Lo importante de la norma ius lo cogens es que es importante es que parte le del orden entienda público que del derecho después qué internacional. dicen. Lo importante es que después qué dicen. Él tiene que entender lo que dice la Pinto, nada más. Después se basaría en lo que Elba, dicen los demás, nada más. Ujú. tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Yo cuando entré a rendir, cuando estaba hablando de fuente, justamente le estaba preguntando a un compañero y le preguntó qué son las fuentes materiales. Ujú. Y el compañero le repitió, como repetimos nosotros, consecuencia, antecedente histórico, filosófico, político, y le dice la doctora Nazaruca, sí, todos me repiten como loro eso, dame un ejemplo Y de una un fuente hecho material. histórico, un hecho histórico. Claro, claro, y ahí el compañero le dijo, bueno, la Revolución Francesa, sí, y le dijo que estaba bien, o sea, Sí, como pero la precedente, más antecedente porque la histórico. Revolución Francesa, ¿qué llevó? A la declaración de qué? De los derechos del hombre y del ciudadano. Sí, Entonces, sí, sí, sí. fue una Sí, fuente. no La como apli- fuente, le dijo para que ustedes entiendan el qué es orden- una fuente es una, pero material. hoy el compañero Ulises dijo, es un hecho histórico. Así dijiste, ¿Puede ser el Ulises. Claro, sí, holocausto, por sí, y le ejemplo? pidió. ¿Cómo? ¿Puede ser el holocausto? La ¿Puede Segunda ser, por Guerra ejemplo? Mundial sería mejor que le digas. Y los Perfecto, derechos que fueron violados en ella. perfecto. Gracias. Porque hablamos de razones Un de orden ejemplo, filosófico, ético. Claro. un ejemplo que se me viene así Por a la ejemplo, mente puede fue, ser el por genocidio. ejemplo, ¿Cómo? El genocidio puede ser un ejemplo dentro de la época de 1939 al 45, el genocidio de los judíos que fueron La Segunda muertos. Guerra Pero la Mundial, por Segunda supuesto, Guerra que no se Dentro de respetó la el Segunda derecho a la Guerra Mundial, libertad sí, y sí, expresión sí, y sí, al sí, culto. la libertad, Muy la bien. vida, Son aquellos integridad, hechos históricos donde se violaron los dignidad. derechos fundamentales del hombre. ¿Sí, Ulises? ¿Lo estaba diciendo? Disculpame, eso me puede agregar. Sí, por favor. Bien, Bueno, seguimos entonces. ¿Le quedó alguna duda de ya las me no fuentes aporta nada. materiales y fuentes formales? ¿Saben cómo van a responder, digamos, qué significa la norma ius cogens, como le explicó el Sí, compañero? el tema es que A el mí, ius cogens, por ejemplo, Elba, si podrías. ¿Sí? No, a mí, o sea, yo entiendo la norma ius cogens, pero se me recomplica. Si pueden explicarlo. Estaba explicando bien Escalante, lo reentendí y justo le cortaron. permiso, Escalante. permiso para todos. Yo no entendía el ius cogens, yo no entendía, no sabía qué era. El ius cogens son un grupo de normas. Ahí tengo, mandó la profe en un Power, ejemplo de ius cogens, por ejemplo, tratados contra la tortura, que eso me acuerdo bien, tratados contra
contra el genocidio. Son un grupo, un bloque de normas que son mínimos, un grupo de normas que son mínimos, el piso mínimo que tiene que aceptar un Estado sí o sí, respetando esos derechos humanos. A ver si puedo compartir la pantalla del Power, bien, les está paso bien un dicho ratito. la respuesta, pero no digamos un piso, digamos, son tratados de derechos humanos que los estados tienen que respetar porque hay una responsabilidad internacional, y esa responsabilidad internacional está definida por el orden público internacional de los derechos humanos, que está compuesta por estas normas imperativas que se hallan en los tratados de derechos humanos. Y ahí viene toda la enumeración que dijo Ulises. Sí. ¿Entienden? Esa sería una buena respuesta. Porque si ustedes le dicen piso, me parece que la profesora le va a decir, ¿cómo? ¿Entienden? Tienen que saber expresarse también, está bien como lo dicen, pero siguiendo el autor y lo que dijo la dijo la profesora. profesora. Compartí pantalla, sí, Ulises. Elba, un minuto queda. Chicos, apaguen su micrófono porque se conecta todo. Ahí te dice host, Ulises. Entonces, con la explicación que les di y con lo que finalicé, Ulises, ¿se dieron cuenta de lo que es el Ius Cogens? Básicamente les nombré los tratados de derechos humanos, normas imperativas que van por encima de las dispositivas. Claro, perfecto. ¿Y cuáles son las dispositivas? El derecho interno. ¿Por qué después se hace un análisis de la recepción del derecho internacional del derecho interno? Porque el ius cogens del derecho internacional del derecho humano debe incorporarse al orden interno de los estados. ¿Entienden? ¿Cómo dijiste, Elba? Perdón. Ahí fíjense lo que dice ahí. Ulises, ¿te pasaste? Miren, ahí dice, cuando una norma de derecho internacional, aquellas que dos o más estados pueden, mediante acuerdo, excluir